reflexionado mucho con el apóstol Pablo. Hasta he soñado algunas situaciones pensando, reflexionando en lo que nos cuenta Lucas acerca de la vida de Pablo. Y quise terminar con esto hoy día, hablándoles de un heraldo del Evangelio. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es alguien enviado a publicar algo que emana de una autoridad superior a él. Es alguien enviado. A veces el heraldo era alguien que, puesta la multitud, hacía callar a la multitud para que hablara el soberano. Ese era un heraldo. ¿Y por qué pongo que es un heraldo del Evangelio? Porque él hace esto justamente. Él trae la buena nueva de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para anunciarnos a las gentes. Vamos a ver algunas cosas que uno, cuando lee todo el libro de Hechos, demorará unas 2 horas, tal vez un poco más, al leerlo desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 28, versículo 31. Leerlo de principio a fin. Y de repente, allí cuando se convierte Pablo en el capítulo 9, uno piensa como que todas las cosas sucedieron como muy rápido, como que perdemos la noción del tiempo. Yo quiero rescatar eso ahora para que nos veamos, humanicemos en este sentido un poco más a Pablo. Es cierto, él tuvo una conversión. Se le apareció el Señor camino a Damasco, cuando él no era que él buscara a Dios, no era que él estaba cerca, no, él perseguía, él odiaba el cristianismo, odiaba a Cristo y a sus seguidores, porque para él era un blasfemo, era un impostor. Dios se le apareció, Jesucristo transformó su corazón, fue una nueva criatura. Y eso ocurrió aproximadamente en el año 32. En el año 32, en Hechos capítulo 9, versículo 15, vamos a estar un buen rato en Hechos y vamos a recorrer distintos lugares. En Hechos capítulo 9, versículo 15, encontramos el propósito por el cual Pablo es llamado. Dice, el Señor le dijo, aquí le está hablando a Ananías, ve porque instrumento escogido me es. Ustedes recuerdan que Ananías no quería ir a Pablo porque le había dicho, oye, Señor, tú sabes quién es Saulo, porque lo que nosotros sabemos es que este hombre no es malo, es muy malo. Pero le dijo el Señor, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Y ahí tenemos, eso es lo que hace un heraldo. Habla el nombre de otro, lleva el nombre, lleva mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Note, para llevar mi nombre. Ahí tenemos entonces el propósito por el cual Dios llama a Pablo. Luego en el capítulo en los versículos 20, en el versículo 20 encontramos cuál es el mensaje. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ya tenemos un mensaje aquí. Este es el Hijo de Dios. Mírenlo en el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Otra vez, aquí tenemos el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. En el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Es interesante esto, porque el Señor en esa época, ¿quién era? El Quirios, ¿quién era? El César. Él era el Señor. Pero aquí Pablo, él hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y el Señor para Pablo no era César, era Jesús, el Cristo. Él se convierte, dijimos, en el año 32. Él pasa algún tiempo en Arabia, en soledad, según nos cuenta en Gálatas 1:17. Eso lo encontramos entre el versículo 19 y el versículo 20. Lucas no lo cuenta, lo pasa por alto. Pero debemos pensar que él estuvo un tiempo, luego de convertirse, pasó un tiempo en soledad, en Arabia. Nada tenemos en las Escrituras que nos diga
ni en la Biblia, ni en escritos extrabíblicos que nos digan qué hizo Pablo en Arabia. Pero es un tiempo de soledad. Podríamos decir su infancia espiritual. ¿Quién lo conocía? Bueno, lo conocían porque era malo, pero no porque era un cristiano fiel y un cristiano que iba a llegar a donde él llegó. Un poco para, nosotros podríamos compararlo, por ejemplo, de Einstein, su profesor de matemáticas en la escuela primaria dijo que este niño no va a llegar muy lejos, porque la verdad él lo encontraba que era tonto y que él era muy distraído. No le veía un buen porvenir a Einstein. Ahora, nosotros sabemos dónde él llegó, pero de niño nos daba avisos de eso. Y a veces nosotros podemos ver a un niño y decimos, este niño, pero no sabemos a dónde Dios lo puede llevar. En la infancia espiritual es así, no se sabe. Y hay un momento en el cual están quienes son nuevos creyentes, tienen un tiempo aparte con su Señor y lo lleva a la soledad, a tener vivencias con Él, a conocerle más de cerca. Eso es antes del trabajo en sí. En el año 46, o sea, 14 años más tarde, él lleva la ofrenda. Recuerda que había una hambruna y los hermanos deciden enviarle una ofrenda a los hermanos de Judea. Y en el año 46 él lleva junto con Bernabé esta ofrenda a Jerusalén, y eso lo encuentra en el capítulo 11, versículo 30, y también en el 12, versículo 25. Lo que hay entre estos dos pasajes es como un paréntesis que hace Lucas. Pero como el primer trabajo que se le encomienda oficial a Saulo, no es que vaya y predique, no es que enseñe, no, acompaña a Bernabé a llevar una plata. Mire, algo como un poco medio insignificante, pero eso lo hacen y lo hacen con fidelidad, según leemos en el 12:25. En el primer viaje misionero, ya estamos en Hechos capítulo 13, esto fue en el año 47 aproximadamente. El Espíritu Santo dice, miren, apártenme. Ya aquí Pablo, en Antioquía, él era uno de los maestros. Apártenme a Saulo, a Bernabé, para la obra a la que yo los he escogido. Es así como se lleva a cabo este primer viaje misionero. El segundo viaje misionero es aproximadamente 3 años más tarde. Entre el año 50 y el año 52, ellos comienzan su segundo viaje en Hechos capítulo 15, versículo 36. Y ahí ya dejan el Asia Menor y pasa Pablo hacia Europa. ¿Recuerdan la visión que tiene Pablo? ¿Cierto? De un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso es el segundo viaje. Luego el tercer viaje, el año 53 hasta el 57. Y eso a partir del capítulo 18, versículo 22. Ahí encontramos nosotros cómo comienza ese tercer viaje, donde vuelve otra vez a recorrer lugares donde él ya había estado previamente. Han pasado desde su conversión 25 años. Pareciera a nosotros cuando le hemos hecho que bueno, que Pablo diga, bueno, al mes sigue, bueno, pasó 2 años aquí, 3 años acá, bueno, a los 8, a los 7, 8 años ya, listo. No, pasaron 25 años en su tercer viaje. Durante su tercer viaje, más o menos, el año 56 ocurre lo que aparece en el capítulo 19, versículo 21. Recuerden, Pablo es un judío de Tarso. Y un judío de Tarso que es buscado por Bernabé en Tarso y llevado a Jerusalén a presentarle a los hermanos. Luego sirve en Antioquía, pero está todo ahí. Está todo cerquita. Pero Pablo está pensando más allá. Habla de Galacia y todo el Asia Menor, y quiere ir a Misia, y quiere ir al norte, allá a Bitinia. El Espíritu se lo impide y luego él hacia él lo impulsa el Espíritu de Dios y llega así a Europa.
siempre pensando más allá, más allá. Llega a Filipo, avanza a Tesalónica, sigue avanzando por la península y llega entonces a Atenas y más tarde llega a Corinto y ahí también en Cencrea y forma toda esta, va formando en todos estos lugares iglesias. No sin experimentar la oposición que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? La oposición no encubierta, sino que abierta, una oposición encarnizada, donde lo persiguieron, donde lo apedrearon, donde lo dieron por muerto, donde lo insultaron. ¿Qué no hicieron con él? Pero él siempre pensando, llevar el Evangelio. Soy un heraldo del Evangelio, un heraldo de Cristo. Debo llevar el mensaje más allá. Y en el capítulo 19, versículo 21, encontramos por primera vez aquí, mire cómo Pablo está pensando, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Él estaba en Efeso, estaba en el Asia Menor, iba a ir a Macedonia y Acaya, iba a ir hacia el este, pero después de eso, él dice, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, su mente no tiene límites para llevar el Evangelio. ¿Y cómo lo va a hacer? Si a Roma es muy lejos, a Corinto es lejos, pero a Roma es más del doble. ¿Cómo lo va a hacer? No, hermanos, yo quiero recorrer, quiero ver de nuevo a los hermanos y después ser encaminados por ustedes a Roma. En el capítulo 20, versículo 3, estamos en el año 56, todavía no ha terminado su tercer viaje misionero. En algún momento, durante su ministerio en Grecia, porque estuvo 3 meses allí haciendo ministerio, durante su ministerio, él escribe la carta a los romanos. No ha ido a Roma. Está en su corazón el deseo de ver a sus hermanos de Roma. No ha ido todavía. Y les escribe esta carta. Ya vamos a hablar más de ello. Luego, como ustedes saben, él es tomado prisionero en Jerusalén y se lo llevan preso. Él estando preso en la fortaleza en Jerusalén, capítulo 23, versículo 11, él recibe la confirmación del Señor. Porque hasta ahora era el deseo de Pablo nada más de ir a Roma. Pero en el capítulo 23, versículo 11, vemos, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo podría haber pensado, hasta aquí llegó. Pero el Señor le confirma, mira, ese deseo que tuviste meses atrás, yo lo puse en tu corazón. Y le confirma, es necesario que testifiques en Roma. Durante 2 años, hasta el año 59, él está preso en Cesarea. De Jerusalén lo llevan a Cesarea. Ahora, ¿cuáles eran las acusaciones? ¿Por qué él está preso? Veámoslo rápidamente. Veamos el informe del tribuno en el capítulo 23, versículo 29, que es el que lo salva de la multitud esta que lo toma a él en el templo. Y en el capítulo 23, versículo 29, dice, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Este es el testimonio de quien mandaba en Jerusalén en ese momento, el tribuno. Bien, ¿cuál era la acusación de sus opositores? Tértulo, capítulo 24, versículos 5 y 6, dice, hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hasta aquí no ha dicho nada. Intentó también profanar el templo. Mire, usa como argumento el intento de hacer algo.
intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Esas son las acusaciones. Sin embargo, Pablo se defiende. En el versículo 13 él dice, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Eran acusaciones infundadas. En el capítulo 25, versículos 7 al 9 dice, cuando éste llegó lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. O sea, ya no era solo lo que había dicho Tértulo, habían cambiado las cosas. Pero dice, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Él defiende su integridad. ¿Cuál es la intención de Félix, el gobernador, el que debía hacer justicia? Es sacarle dinero. Capítulo 24, versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, sinvergüenza han existido siempre. Gobernadores corruptos siempre han existido. Y los creyentes no estamos ajenos a no sufrir acusaciones falsas por gente que lo único que busca es dinero. La corrupción nos va a afectar y ojalá que nos afecte de esta manera y no seamos nosotros parte de este sistema tan común en el mundo hoy día. Pero eso pasó con Pablo. Félix, el gobernador, en vez de impartir justicia, ¿qué es lo que hacía? Lo hacía ir y venir, dilataba la cosa, y así fue que finalmente llega otro gobernador, Festo, y el testimonio de él, capítulo 25, versículos 16 y 18, dice, a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Noten el versículo 18, estando presentes los acusadores, ningún cargo, dice Festo, presentaron de los que yo sospechaba. O sea, algo digno de muerte. Es que, bueno, comprobaron que este hombre estaba conspirando contra el gobernador, contra el César. Nada de eso, nada de eso. ¿Cuál es el testimonio final del rey Agripa, de Berenice, de Festo, de los principales hombres de la ciudad? El capítulo 26, versículos 31 y 32 dice, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Aquí hay otra cosa. En el año 56, Pablo le escribe a los romanos. El año 57, él llega a Cesarea como preso. Y es en este mismo año donde él apela a César. Le responden, ¿a César has apelado? A César irás. Pero él quería ir a Roma. El César en ese momento era Nerón. Y aunque tuvo durante los primeros 5 años fueron buenos, Nerón fue un hombre querido, sin embargo, en los propósitos de Pablo, no vemos que antes él tenía la intención de ir donde César. Él quería ir a Roma. Pero él tuvo que apelar a César. Ahora, indirectamente, como que se cumple el propósito que él tenía de ir a Roma. Pero falta algo más. En el capítulo 27 ya vemos, ¿cierto?, que él es trasladado, hay una tempestad, un naufragio. En medio de la tempestad, en el capítulo 27, versículo 24, mire cómo el Señor, y aquí vemos al Dios de la historia, al Dios que maneja las circunstancias. ¿Cómo le dice? Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Pablo debe haber saltado de alegría porque en esa
instancia de él apelar a César, podría haber pensado, pero yo quiero ir a Roma, yo no quiero estar preso con César. Sin embargo, aquí Dios le confirma, mira, es necesario que comparezca ante César. Muchas veces, entonces aquí vemos una vez más cómo Dios es el Dios de las circunstancias, es el Dios de la historia, y Pablo recibe ahora la confirmación del Señor de que es su voluntad de que él vaya ante César. Él escribió entonces Romanos en algún momento durante su ministerio en Grecia, capítulo 20, versículo 3. Ahora veamos qué es lo que le escribe a sus hermanos romanos. Vamos a leer solo algunos versículos. Mire el capítulo 1 de Romanos, los versículos 8 al 15. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él no sabía que las palabras que él estaba escribiendo aquí, que estaban en su corazón, Dios las había puesto y que se le iba a responder en el lapso de algunos años y por unas circunstancias que él no tenía ni idea. Porque cuando él escribe esto, está en medio, finalizando ya su tercer viaje misionero y él está libre. Y él desea llegar a Roma así como había llegado a las distintas ciudades del imperio proclamando el Evangelio. Pero Dios dispone otros medios. Ya podemos ir sacando nosotros conclusiones acerca de nuestras propias vidas que vamos a profundizar en un momento más. En el año 60 ahora, del 57 al 59, él está preso en Cesarea. Luego, el año 60 es el viaje tormentoso, ¿cierto?, a Roma, donde naufraga, donde están 3 meses en la isla de Malta, en fin, hasta que al fin llega a Roma. Ahora, ¿qué ocupa el tiempo de Pablo en ese tiempo? ¿Qué es lo que hay en su mente? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Es fácil saberlo, hermanos. Y es precioso porque él tiene en mente 2 tipos de personas: los creyentes y los incrédulos. Los creyentes, ¿por qué? Están las cartas de la prisión. Él le escribió a sus hermanos desde la prisión. Mire, Cicerón durante su vida escribió, bueno, al menos de lo que se conserva, 776 cartas. De las cartas que él escribió, las más cortas tenían 22 palabras y la más larga tiene 2530 palabras. Pablo, la carta más corta que escribió y que está guardada en las Escrituras es la Epístola a Filemón y tiene 335 palabras. Pero la carta más larga que él escribió también está en las Escrituras, es la Epístola a los Romanos y tiene 7114 palabras. Ahora, esto lo escribió cuando él estaba en libertad. ¿Qué es lo que escribe en prisión? Efesios. Miren en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, los versículos 19 y 20. Cuando les pide a sus hermanos de Éfeso que estén orando por él,
por todos los santos. Y versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso está en el corazón de un prisionero. No estaba la libertad. No estaba, miren hermano, que no pase hambre aquí, que él ciertamente pasó. No. Lo que él está en su mente y en su corazón, hermano, oren por mí para que cumpla mi ministerio. Como él le dice a Arquipo en la carta a los Colosenses, decide a Arquipo que cumpla su ministerio. Él también quería cumplir el ministerio que Dios le había encomendado. Y les dice, para que me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo, con facilidad, con prontitud, el Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Qué es lo que le habla a sus hermanos efesios? Le habla acerca de la unidad de la iglesia. Ustedes están ahí en Efesios, no son todos judíos, pero han de saber que la iglesia es una sola. Y muchas veces en el libro a los Efesios va a encontrar expresiones como en Cristo, en Él. Va a encontrar expresiones como en los lugares celestiales. Y allí es donde Pablo nos habla de las riquezas de gracia, las riquezas de gloria y las riquezas de Cristo. Eso llenaba su mente en la prisión. En la prisión, hablándole a sus hermanos creyentes que conserven la unidad en el Espíritu. En la prisión, que anden en amor. En la prisión su pensamiento está para que sus hermanos piensen y mediten que están en Cristo, que están en los lugares celestiales y que hay abundante riqueza en el Evangelio para ellos. Curiosa manera de pasar el tiempo en prisión. ¿Qué otra carta más encontramos? A los filipenses. Miren en el capítulo 1 de Filipenses, los versículos 12 y 13. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, bueno, ya sabemos qué le había pasado, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que en circunstancias tan desfavorables el Evangelio había avanzado? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Miren en el capítulo 4, versículo 22, dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa, ¿de quién? Los de la casa de César. Miren cómo Dios lo está usando y Él da testimonio de esto. Pensemos, Él estando en Roma, tenía a un soldado atado a su muñeca. Ese soldado cambiaba cada 4 horas. Y ahí tenemos a Pablo, lleno del Evangelio, hablando y escuchando. Y más de alguna ha dicho, me toca escuchar de nuevo. ¿Y cuántos deben haberse convertido ahí? Escuchándolo, viéndolo a él hablarle a sus hermanos. ¿Y qué es lo que llenaba el corazón de Pablo cuando le hablaba a los filipenses? Él le habla del amor espiritual. Qué raro. Es un prisionero, pero él habla del amor espiritual. Él habla del cariño entrañable. Él habla de gratitud. Gratitud. Él habla de contentamiento. Él habla de Jesucristo. Eso llenaba su corazón mientras él le escribe a sus amados en Filipo. ¿Desde dónde? Desde una cárcel. ¿Qué más? Él le escribe también a los colosenses. Miren Colosenses en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Oren por nosotros, hermanos. Estamos presos, queremos la libertad. No. Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra.
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Miren la preocupación de Pablo aquí. Mírenlo en el versículo 18 del mismo capítulo 4. Dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. No era un superhombre, tenía necesidades, y les dice: acuérdense de mis prisiones, acuérdense de mis prisiones. Que era lo que llenaba su corazón cuando él le escribe a los colosenses. Él le habla de Cristo, que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Se fija? La última carta que le escribe desde la prisión es una carta pequeñita, la más pequeña que escribe Pablo y que se ha conservado. 335 palabras de amor, de afecto. La epístola a Filemón. Filemón, lo va a encontrar después de las epístolas pastorales. Es una sola página, pero cuánta enseñanza hay ahí de un hombre que está preso. Pablo, versículo 1, prisionero de Jesucristo. Sí, Pablo, sabemos que está preso. Prisionero de Jesucristo. Mira el versículo 23. Te saludan Epafra, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Y de qué le habla aquí a Filemón? ¿Qué es lo que llena su corazón? Mira, te encargo a mi hijo Onésimo, a quien engendré aquí en mis prisiones. Antes él te fue inútil, pero ahora te puede ser útil, no solamente a ti, sino que a mí también, a la iglesia. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré, dice Pablo. ¡Qué corazón! ¡Qué mente de este hombre! Cómo su corazón y su mente estaba tan llena de Cristo y del Evangelio que él podía también de manera práctica ver algunos problemas. Porque Onésimo, seamos francos, Onésimo se había arrancado con algunas cosas que le pertenecían a Filemón. Era un esclavo que se había arrancado, y ahí en la soberanía de Dios se encontró en algún momento con Pablo. ¿Y Pablo de qué hablaba? Pablo hablaba de Cristo. Pablo hablaba de Cristo. Entonces, esto era lo que llenaba su corazón cuando él estaba preso. Los hermanos, pero también los incrédulos. Y aquí tenemos entonces nuestros últimos versículos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando, note, el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nunca Pablo había tenido esta oportunidad. Mientras él estuvo libre, siempre experimentó oposición. Pero qué curioso cómo Dios maneja sus asuntos. A un hombre que estaba ahora prisionero, atado a un soldado romano, él experimenta libertad y predica sin ninguna oposición. Ningún soldado podía decirle a él: mira, cállate, o sea, por último déjame descansar 2 horas de las 4 que estoy contigo. No, Señor, ahí estaba Pablo. Los incrédulos, ¿de qué le hablaba? Del reino de Dios y de Jesucristo. ¿Qué es el reino de Dios? Hemos hablado del reino de Dios. El reino de Dios no es, algunos piensan que es para después. No, no es para después. Algunos pensaban que el reino de Dios es político, pero el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es cuando el Espíritu de Dios irrumpe en medio del obrar del hombre y Él hace su obra y convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio. El obrar del reino de Dios lo dice Pablo aquí en el capítulo 26, versículo 18. Capítulo 26, versículo 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios.
¿Qué es lo que hace el reino de Dios? Cuando entras al reino de Dios, cuando entramos al reino de Dios, cuando nuestros ojos son abiertos. Antes era ciego, podemos decir, ¿cierto? Como aquel hombre Bartimeo, yo antes era ciego y ahora veo. Eso podemos decir. Nuestros ojos son abiertos y ahora miramos para atrás y podemos decir, ¿cómo yo pude andar y amar ese camino de maldad? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque Dios nos abrió los ojos, porque al haber entrado en su reino, nuestros ojos son abiertos y pasamos, como bien dice Pablo aquí, de las tinieblas a la luz, como lo afirma también en sus epístolas. Un traslado de las tinieblas a la luz, de la potestad, del poder de Satanás a Dios. Antes éramos hijos de perdición, ahora somos hijos de Dios. Antes le pertenecíamos al maligno, ahora le pertenecemos a Jesucristo. El reino de Dios, eso es la irrupción del reino de Dios en nuestras vidas. También le habla acerca de Jesucristo, porque dice aquí, para que reciban por la fe que es en mí, fe en Jesucristo. Esto es la entrada en el reino de Dios, fe en Jesucristo. ¿Y qué recibimos? Perdón de pecados y herencia, vida eterna. Ambas cosas ahora, el reino de Dios y Jesucristo, todo esto lo podemos resumir o sintetizar en una sola palabra. ¿Y cuál es esta? Evangelio. El evangelio es esto. El evangelio es la irrupción en el reino de Dios. El evangelio es la irrupción entonces del reino de Dios y creer en Jesucristo. Romanos 1:16, cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y este poder, esta salvación, es salvación de la culpa. Ya no experimentamos más culpa. Una vez escuché a un hombre en la locomoción colectiva, tocaba muy bien la guitarra, era ciego, y él cantaba una canción que no la recuerdo, pero algo así decía su letra: ¿cuánto daría por cambiar un día de mi vida? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay culpa. Hay algo que yo hice que no debía hacer. Y eso está. Y la persona, tal vez nadie lo sabe. Peor todavía, porque la culpa es mayor. Tal vez pasa el tiempo y te olvidas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que de repente vuelve a ti la culpa. Esto que he hecho. El evangelio te trae salvación. Salvación de la culpa. ¿Y cómo te salvas de la culpa? Justificándote. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es una salvación de la culpa mediante la justificación. Es una salvación del poder del pecado. Del poder del pecado mediante ahora la santificación. En este proceso de santificación ya el pecado no reina más en nosotros, como le dice Pablo a los romanos. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Antes no podíamos menos que pecar. No podíamos menos que obedecer al pecado, pero ahora por esta obra de santificación, donde deseamos ser santificados, donde anhelamos la santificación, somos libres también ahora del poder del pecado. Finalmente, esta salvación también significa que seremos salvos de la presencia del pecado. Porque a pesar de que Dios nos ha justificado, ya no hay culpa en nosotros. A pesar de que hoy día ya no domina el pecado en nuestras vidas, sin embargo podemos sentir sus punzadas en nuestros cuerpos. Podemos sentir sus punzadas en nuestra mente. Y muchas veces hacemos, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y muchas veces confesando a Dios, terminamos confesando los mismos pecados que le confesamos ayer.
y tenemos dolor en nuestro corazón porque decimos, ¿por qué otra vez volví a caer en lo mismo? La presencia del pecado es algo que no nos abandonará porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Hasta el día de nuestra reunión con Él tendremos problemas con el pecado, pero la salvación también se manifestará porque seremos salvos de la presencia del pecado. Esto es lo que Pablo le predicaba a los incrédulos. A todos los que venían a Él, como nos dice Hechos 28, 30 y 31, Él los recibía a todos y Él les predicaba a todos. Ahora quiero que se detengan un poco y que miren algo aquí. En el versículo 23 del mismo capítulo, dice que, y habiéndole señalado un día, vinieron a Él muchos a la posada. Aquí está hablando de los judíos en Roma, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿De qué le hablaba a los judíos? Del reino de Dios y de Jesucristo. ¿De qué le habla a los incrédulos? Versículos 30 y 31. Del reino de Dios y de Jesucristo. El mensaje es el mismo. ¿De qué comenzó Pablo a predicar? En Hechos capítulo 9, el versículo 20. ¿De qué le hablaba? Recuerda que lo leímos recién. En el versículo 20 de Hechos capítulo 9 dice que les testificaba a todos acerca. Capítulo 9, versículo 20, predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Habían pasado más de 30 años entre que Pablo está en Roma desde su conversión, pero el mensaje era el mismo. Cristo es el Hijo de Dios. Hablaba acerca del arrepentimiento por el cual se entra al reino de Dios. Su mensaje no había cambiado. Más de 30 años sufriendo diversas situaciones, pero jamás Él adulteró el mensaje como le habla a los corintios, ni lo falsificó, porque Él no buscaba sacar provecho como algunos, sino que predicaba el mismo mensaje que le había sido entregado. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que escuchamos hoy? Muchos comenzaron predicando el Evangelio de Cristo y hoy día se han vuelto a las fábulas. Muchos comenzaron predicando el Evangelio del arrepentimiento y hoy día hablan de la prosperidad. Han cambiado su mensaje. Pero Pablo no solamente predicaba el mensaje, sino que lo vivía también. Y yo debo preguntarme, desde el momento en que el Señor obró en mi vida hasta hoy día, ¿ese mensaje es el mismo? ¿Se ha ido cambiando? ¿Ha cambiado de acuerdo a las Escrituras? ¿O estoy viviendo mi propia interpretación del Evangelio? Otra cosa que yo me quedo convicto es de cómo Dios dirige los destinos del hombre, las circunstancias. Muchas veces Dios pone en el corazón deseos y aspiraciones que pensamos que jamás se van a cumplir. Pero no conocemos al Dios que servimos. Dios en el momento preciso, Él confirma, mira, eso que estaba en tu corazón, yo lo puse. Y yo te pregunto hoy día, ¿cuáles son los deseos y los anhelos de tu corazón? Tienen que ver, como este Pablo, con el Evangelio de Cristo, con el adelantamiento del Evangelio entre los creyentes. Tiene que ver, como lo dice Pablo, con que los no creyentes oigan el Evangelio, o solamente está en nuestra mente el deseo de ser prosperados y bendecidos, de que Dios nos cuide a nosotros, a nuestra familia y nuestros negocios, y toda esa es nuestra preocupación. Qué distintos somos. ¿Por qué, hermanos? Pablo, a pesar de él estar sufriendo una injusticia,
4 años preso, 1 año viajando, abandonado. Y como hemos leído en otras oportunidades, él estuvo en más de una oportunidad como náufrago en alta mar. Sin embargo, todas estas cosas, él dice que las sufre por amor a los escogidos. Y yo debo preguntarme, ¿qué estoy dispuesto a sufrir por amor a los escogidos? ¿Cuáles son mis perspectivas? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis sueños? Aquí tenemos un hombre con el cual mirarnos, con el cual ver, contrastar nuestro ideal y lo que somos realmente como cristianos. ¿Qué es lo que llena nuestras vidas? Predicando y enseñando. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo creyó esta palabra. Él creía esto. Por eso que él predicaba. Y se tomó literalmente al pie de la letra el mandato del Señor. Todo el mundo. Mira, Pablo, no son solo los judíos, y no son solo los judíos de Palestina, son los del Asia Menor, pero también son los de Grecia. Son todo, es todo el imperio, es todo el mundo conocido. Y es más, si ustedes van a Romanos, y en el capítulo 16, si no me equivoco, en algunos de los versículos dice: de vosotros yo espero pasar a España. No se contentaba, su meta no era solamente Roma. Quiero pasar, quiero ir a España. El final que nos cuenta Lucas aquí en Hechos no es el final de Pablo. Si no tuviéramos nada más que decir, hasta alguien podría pensar, bueno, sería un poquito tal vez ingenuo o más ingenuo, porque podríamos decir, bueno, no murió más. No aparece la muerte de él aquí. Claro. Porque un acusado podía estar como máximo 2 años, y si no se presentaban cargos debía ser liberado, y esto es probablemente lo que ocurrió con él. Porque debemos ubicar también las epístolas pastorales, que no las escribió aquí, sino que las escribió en un tiempo posterior. Entonces, Pablo fue liberado y continuó su ministerio. Y es muy probable que él haya llegado hasta España. Cuando llegue a su casa, mire un mapa y vea las distancias que están involucradas. En un tiempo en el cual viajar no era lo que es ahora. Y hoy día es bastante la distancia. Pero Dios, el mismo Dios que sirvió a Pablo, es el Dios que le sirve tú y que le sirve yo. Él experimentó mucha mayor dificultad que la que hemos experimentado nosotros. Pero estamos dispuestos a perseverar en esto que Él nos ha llamado. Si nosotros estamos dispuestos a perseverar en los momentos más difíciles, vamos a escuchar la voz del Señor que nos va a decir: mira, no temas, no temas. Es necesario que sigan, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hoy día somos poquitos, pero el servicio es grande. Y hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y un día Dios los llamará. Pero tú y yo debemos hacer la parte que Dios nos ha encomendado. Me despido de Pablo por ahora. No sin cierta nota, no solo de gratitud, sino que de mucho afecto con este hombre. Lo voy a extrañar, pero vamos a ver más adelante qué es lo que Dios tiene para nosotros.
a Dios.